Suponer que estos son los dos proyectos que estamos evaluando. Y entonces vamos a calcular primero el valor presente neto, el MCM, que sería en este caso 12. Pero usted puede aplicar la fórmula del MCM de Excel, que se lo calcula. A partir de aquí entonces plantea 12 periodos. Calcular el valor presente neto y el tiro. Entonces, el proyecto A, ¿qué hacemos? Vamos a, inicialmente tiene un costo de 50,000 y luego por 3 periodos tiene un costo de 6,000. Tiene que volver a repetirse. Digo, aquí hay un salvamento. El salvamento es de, vamos al salvamento parcial. El salvamento es de 15,000. Entonces vuelve a repetir. Puedo obviamente repetirlo aquí. Otra vez aquí su vida útil. Lo volvemos a repetir. Fíjense que en el año que termina empieza. Porque repetimos el proyecto 4 veces. El proyecto A. En ese sentido, entonces ahora encontramos el flujo de efectivo total sumando todos los pagos, siendo los valores, salvo el salvamento, todo negativo. Darlo aquí para no tener que hacer uno a uno la suma. Lo suma entonces todos los valores por periodo y tengo el flujo de efectivo globalizado. Entonces, lo que tenemos que calcular es el valor presente neto. Yo puedo utilizar la fórmula del BPN y calcularlo uno a uno, el BP, pero uno a uno, o puedo calcular el BNA. El BNA, si uso el BPN, voy uno a uno. Pero si uso el BNA, no puedo incluir el primer pago, sino que a partir del primer periodo. Entonces, el valor presente neto va a ser igual si usamos el BNA con la fórmula del BNA y pongo la tasa, los valores y marco el valor desde el primero hasta el último y le doy Enter. En este caso no hay que cambiar el signo. Y a eso le agrego el primer valor que faltaba. Y aquí está el valor presente neto de ese proyecto. Pudiera esto copiarlo. Y cuando lo copio, tengo aquí el proyecto entonces B. El proyecto B, en el primer periodo pongo los 80,000. Luego pongo los 4,000. Se tiene hasta el periodo 4. El periodo 4, entonces se coloca el salvamento. Son los 25,000. Aquí entonces vuelvo a copiar.
borrar esta parte para no crear confusiones. Borramos aquí. Y borramos aquí. Aquí volvemos a repetir el salvamento. Y iniciamos entonces otra vez aquí el proyecto. Entonces, tenemos aquí el flujo de efectivo que ya he calculado. Se invirtió 3 veces. Y aquí está entonces el valor presente neto. Vamos a revisar si la tasa de interés es adecuada. Y no es adecuada. Entonces tenemos que la tasa de interés. Voy a poner el signo de peso. El interés está aquí. Tengo marcado en ese color, tengo marcado estos valores. Y le sumo aparte el valor inicial. O sea que la fórmula se quedó prácticamente de arriba. Y entonces, como esta dio un menor valor negativo, si fuera positivo, el quede mayor, pero como es negativo, el quede menor. O sea que se elige el proyecto A. Sería la selección, se elige el proyecto A. Proyecto A. Ese es el método del valor presente. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Sencillamente estamos recordando para el examen. Entonces, el segundo método es el valor anual. Yo el valor anual calculo la recuperación de capital, el A periódico actual y calculo el A final. Recuperación de capital, puedo utilizar la fórmula de pagos. Financiera. Pago. La tasa. El número de periodos. Cuando aplicamos este método no hay que calcular el MFM. Se calcula, se trabaja con el mismo periodo. El valor inicial. El valor final. El rescate. Y lo que nos dé hay que cambiar el signo negativo. A 15.000 menos el negativo. Y aquí agregamos el COA, que son los 6.000. El resultado va a ser igual a la suma. Yo sencillamente tengo que jalarlo, lo jalo. Y nuevamente el menor es el primero. O sea que se coincide la respuesta. Tercer punto que hay que hacer es el TIR. Si quiero calcular el TIR, sencillamente busco la fórmula TIR. Voy a escribirla directamente o buscarla con la función. Aquí marco, sí marco todo. Y le agrego entonces punto 1 como tasa inicial. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasa que esto no es un proyecto de cada negativo, tiene un proyecto de ingreso, de beneficio, entonces por eso no es un error, o sea que el TIR aquí no va. Realmente le pongo un ejercicio que sí tenga beneficio para que no haya problema con el TIR. El TIR exige que haya valores negativos y positivos, aquí todos son negativos. Un error, aquí faltó 15.000. Y aquí también hubo un error que faltaron estos 25. Entonces, no podemos calcularlo porque como todo negativo, no hay TIR. Pero si aplicamos el método la tasa de retorno diferencial, entonces yo cojo uno y lo reto al otro.
Entonces, para hacer la gráfica, lo que nos va a dar, como son negativos solamente, no funciona para el tema de la gráfica. Vamos a cambiarlo para que sí podamos hacer la gráfica y tenga sentido. Bueno, aquí sería ya la tres metodología, ¿verdad? Y el interés tenemos que nuevamente ajustarla, que es la que está. Preguntas, comentarios, dudas. Todo claro. Por ahora. Por ahora. Entonces vamos a ver cómo se grafica. Nosotros vamos aquí a poner el TMA, asumir que es 0%, 1%, 2%. O puedo poner aquí, por ejemplo, que esto sea al anterior más 1. 0.01, 0.01. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el BNA. El BNA vamos a calcular aquí el BNA, el primero, que está aquí. La tasa va a ser la que tenemos al lado para poner en la gráfica. Y a eso hay que sumarle 50.000 inicial con el F4 para que se quede fijo, se haga peso y peso en las, ante la C y peso antes del 8. ¿Qué pasó? Entonces también hay que ponerle peso y peso a esta fila, porque cuando la jalemos, si no le ponemos peso y peso, te damos F4 cuando marcamos el primero y F4 el segundo, para que cuando jalemos hacia abajo, ¿qué pasó? Se de nuevo. La tasa 9% y le ponemos, mentira, no, la tasa es aquí. El valor lo marcamos de aquí a aquí y le ponemos al primero y al segundo, le damos con F4 para que se fije todo.
y le sumamos a eso el primero. Y también le damos F4 para que se fije. Firmamos, vemos que está el 1%, vemos que está marcado todo esto aquí, está aquí, o sea que está todo bien. Bajamos 1, ponemos abajo y volvemos a verificar. Vemos que bajó el interés, pero se mantuvo constante el flujo, entonces ya está bien. Entonces nosotros podemos aquí entonces bajarlo. Oh. Y entonces yo ahora puedo graficarlo. Voy a insertar. En la gráfica me voy aquí a dispersión, que es el que está acá abajo. Y aquí tengo la gráfica. Entonces ahora hacemos lo mismo con este proyecto 1, el valor presente neto del A. Vamos a hacer lo mismo con el valor presente neto del B. Yo aquí hago exactamente lo mismo. Como VPN. La tasa va a ser aquí. Y los pagos sería el segundo, que es el B. Del periodo 1 hasta el final. Doy F4 cada uno. Le doy Enter. Y le sumo el primer elemento. También F4. O jalar 1 para confirmar que está igual. Bajo aquí el 1%. Está el primer elemento y aquí están los otros. Pues está todo bien. Yo puedo aquí copiarlo hasta abajo y tenemos el segundo, la segunda fila. Y si lo marco completo, si yo doy aquí a Shift y Control al mismo tiempo y le doy a la flecha para abajo, me lo baja hasta aquí. Le doy copy y puedo sencillamente marcando esto que está aquí, le doy a pegar, paste, y me tira la segunda gráfica. Pero aquí vemos que, salvo al principio con tasa negativa, siempre este proyecto va a ser mejor. Si lo restamos, si calculamos el diferencial, nos damos cuenta que siempre va a haber ventaja con respecto al proyecto que pusimos primero, o sea, al B, que es mayor. Ahora, si tuviéramos tasa negativa, por ejemplo, si fuera negativa, eso nos da en la realidad, entonces sí hay un cambio, si hay un cambio de signo, y implicaría en ese cambio de signo que el TIR está entre estos dos, o sea, que si el TIR está entre ese valor que se puede calcular, de para acá, entonces sería el proyecto A que se elegiría, y a partir de aquí se elegiría el proyecto B. Obviamente eso es negativo, o sea, también entre 0 y menos 1, porque eso no tiene sentido desde el punto de vista económico. Pero si fuera una situación más arriba, vamos a suponer que los valores iniciales fueran diferentes, vamos a suponer que esto sea menos 40.000, a ver si cambia. De 50.
Y sencillamente buscando cambiar el ejercicio para tener una respuesta diferente que nos permita, no lo hace, menos. Un ejercicio sencillamente para que la respuesta no sea más interesante desde el punto de vista pedagógico. Ahora, yo cambié sencillamente los datos y sencillamente lo que quiero ver es, con esos datos que tengo actualmente, cuál hubiera sido el resultado. En este caso, vemos que la selección, si la tasa del TMA es menor que este valor, entonces convendría este proyecto rojo, que sería el proyecto B. Mientras que si es mayor que este valor, entonces va a convenir el proyecto A. Y ese valor va a estar entre 4 y 5, que es donde cambia. O sea, aquí el valor presente neto es mayor, es positivo, y aquí es negativo. Eso significa que el valor presente neto de aquí es mayor que este. Como yo resto este menos este me da positivo. Pero aquí se invierte. Aquí el mayor de los dos cambia. Entonces, un valor que está entre estos dos, si el TMA es mayor que aquí, me conviene uno. Si es menor de ahí, me conviene el otro. Entonces, me conviene siempre obviamente, el que es menor, o sea, este que no va a convenir. O sea, me va a convenir siempre el A si es mayor que este valor. Ahora, ¿cuál es ese valor? Bueno, si yo le calculo el TIR a esto, voy a obtenerlo. O sea, ¿cuál es ese valor? El valor es 4.27%. O sea que si el TMA es más de 4.27%, pues yo prefiero el proyecto A. El proyecto A, porque su costo va a ser menor. O sea que si es menor de 4, prefiero este proyecto, en este rango. Pero si la tasa es menor que 4.27, si el TMA, si la tasa que yo utilicé, que aquí yo utilicé un 9%, si la tasa fuera, en vez de un 9, fuera un 3%, cambia la reducción. O sea, la solución que conviene cambiaría. Convendría el proyecto B y no el proyecto A. Si la tasa es mayor de 4.27, para un 5, la selección es que prefiero el proyecto A porque me da un valor menor. O sea que la tasa, dependiendo de cuánto sea el TMA, es que conviene un proyecto, otro conviene otro proyecto. A un 9, que era que estamos evaluando, conviene el A. Pero este no está diciendo que puede cambiar, dependiendo de cuánto sea el TMA, cuál es el proyecto que conviene. Y esa tasa va a ser el 4.27. Si la tasa del TMA es mayor de 4.27, conviene el proyecto A. Si el TMA es menor de 4.27, conviene el proyecto B. Y aquí lo vemos en el cambio de valor presente neto diferencial, y también lo vemos aquí en la gráfica, que aunque no se aprecia tanto, vemos que sí, que coincide por ahí, que da ese valor. Entonces, esta es la información que nos estaría dando este análisis adicional al otro. ¿Preguntas, comentarios sobre este próximo análisis? Yo pude haber hecho esto mismo, pero ya no sobre la gráfica diferencial de las dos juntas, sino yo pude haber calculado el TIR de cada uno y comparar el TIR de cada uno. Mientras que aquí el valor donde se cortan
porque estas dos gráficas que estoy trabajando, mientras lo que se cortan, es lo que me dice, si yo lo que grafico es esta gráfica, va a ser en el valor que se hace 0. No sé si se va a ver bien si lo pongo junto, pero vamos a intentarlo a ver qué pasa. O sea, aquí es en el 4 y pico es que se hace 0. En el 4 y pico se hace 0. Entonces, en el que se hace 0, significa que antes conviene uno y después conviene el otro. O sea que este punto que hace 0 es el punto aquí donde se cruzan. O sea que esto es ya el diferencial de estos dos, mientras aquí se ven cada una y se ve donde corta. Pero aquí donde toca el eje de las X es exactamente ese punto donde se cruza. Y vamos a decir que hay cierto paralelismo entre esta gráfica, que es el resultado de la diferencia de estas dos gráficas. O sea que necesito que ustedes me grafiquen tanto esta gráfica que se corresponde a este elemento y pudiera salir aparte, en una gráfica aparte, no necesariamente tiene que ir juntas. Y entonces otra donde están estos otros dos elementos y se ve donde se cortan. Donde se cortarían estos elementos con el eje de las X sería el TIR. En este caso, como un proyecto negativo, no se corta con el eje de la X. Por eso cuando calculamos un rato nos dio indefinido, no nos dio un valor. En un proyecto de ingreso sí va a cortarse con el eje de la X, y donde se corta en esta gráfica con el eje de la X es el TIR que le corresponde a cada uno de los proyectos. ¿Verdad? Aquí es el diferencial y donde se corta no es el TIR, sino es el valor de cambio, es el valor que calculamos, es este valor, ¿verdad? Que es el mismo valor que donde se cruzan una gráfica y la otra gráfica. O sea que aquí hay una discusión teórica que no sé si me están siguiendo, pero que es clave para entender todo lo que se está haciendo, se está trabajando. ¿Hay dudas, preguntas con respecto a esa reflexión que acabo de hacer, este proceso? Básicamente es lo mismo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, y yo sencillamente lo vuelvo a poner más que nada por un tema de repaso del examen. Del examen. Vamos a hacer otro ejercicio individual, uno solo. Yo quiero evaluar un proyecto de ingreso. Este proyecto de ingreso, el precio de venta del producto es 500, se venden 50,000 unidades al año. Tenemos un costo fijo de $500,000 y un costo variable de 300. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los costos? ¿Y cuánto es la utilidad? El ingreso es igual a 500 por 50,000 los costos son los 500,000 negativos y el costo variable por la cantidad, que eso es negativo. O sea que tengo que ponerle menos 300 aquí para que no haya dudas. El costo total es la sumatoria del costo fijo y el costo variable, que sería menos 15,500,000. ¿Cuánto sería la utilidad o beneficio? Bueno, serían los ingresos menos los costos. Entonces vamos a suponer que para yo tener este negocio que deja esta cantidad, y vamos a reducir un poquito eso porque está demasiado grande ese número.
Vamos a suponer que se hay que hacer una inversión inicial de 10 millones. Esa inversión va a durar una vida útil de 5 años. Y el valor de salvamento o rescate de esa inversión inicial, una maquinaria que se compró, vamos a suponer que 800,000. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo se arreglaría el proyecto? ¿Qué sabe si el proyecto es rentable o no rentable usando los 3 métodos? Bueno, lo primero es que tenemos que hacer el flujo de caja. Yo puedo poner los beneficios que son anuales cada año o sencillamente trabajar directamente con la utilidad. Cada año se gana esa cantidad de dinero. Y cada año se gasta esta cantidad. Hay un error en este elemento. Esto es negativo. O sea que 500,000. Vamos a la inversión porque si no, no va a dar. Entonces, cada año tenemos ese costo. Y el beneficio anual sería unos 500,000. O sea que yo pude haber trabajado desde el principio con los 500,000. Yo pude haber puesto sencillamente los 500,000 y olvidarme del cálculo porque es redundante lo que estoy haciendo. Pero lo que quiero plantear es que se pudo haber planteado o los beneficios anuales menos los costos anuales que nos dan el ingreso, o como es lo mismo todos los años, justamente pudimos haber puesto los 500,000 desde el principio. Para que ambas situaciones, ambos casos, eran correctos. Entonces, aparte de eso, tenemos que agregar la inversión inicial, que es negativa, que son los 3 millones, negativo. Y el valor de rescate es positivo, que va en el año último. O sea, que esto es parecido a muy parecido a lo que estábamos anteriormente, prácticamente lo mismo. La única diferencia es que aquí hay ingreso. Y entonces aquí calculamos el flujo de caja. Entonces, como un solo proyecto, no tengo que considerar si es diferente o es igual la vida útil, sino que trabajo en función de lo que tenemos. Y aquí calculamos el valor presente neto, que sería el BNA. Vamos primero la tasa de interés a ponerla. El BNA, el costo de capital, un 8%. Pues calculamos el BNA. La tasa del 8%. El valor serían estos valores. Le damos Enter y sumamos el valor inicial.
Aquí tenemos el valor presente. Si da mayor que 0, se acepta. Si da negativo, no se acepta. En este caso, yo negativo. Y el punto sería que no se acepta. Vamos para que se acepte. Me interesa que se acepte. Vamos a ponerlo positivo. Pues nada, la respuesta ahí sería no se acepta el proyecto, porque no es válido porque yo negativo. Y yo positivo, pues sí se acepta. Utilizamos el método del valor actual. Como son los pagos iguales, sencillamente hay que traer al presente los 2,5 millones y los 500,000. Estos pagos son iguales. Si los pagos no fueran iguales, hubiera un problema. Eso lo explicaremos después del primer parcial, que se hace cuando pasa eso. Pero ahora vamos a asumir que son los 500,000, o sea que para el BA calculamos la recuperación de capital, el A, luego la final. Entonces la que tenemos sería los 500,000. Son positivos. Y la recuperación de capital se va a calcular a partir de los 2,800,000, los 5 años y la tasa de interés. Entonces aquí yo busco la fórmula de pagos. Cojo la tasa de interés del 8%, el número de periodos que es 5, el valor inicial que es los 2 millones negativos, el negativo, lo puse negativo adelante, y el valor final que es positivo, que son 800,000. Y sumo esos dos valores. Y me da lo mismo, me da también positivo. Se acepta el proyecto también, porque es mayor que 0. Se acepta. Este es mayor que 0. Se acepta. Finalmente, el método del TIR. Yo aplico la fórmula del TIR. Asumo un valor inicial de 0.10 y me da un 16%. Como ese valor es mayor que el TMA, y el TMA es el costo de capital que era el 8%, entonces también se acepta. Sería los tres criterios. El criterio del valor presente, que es mayor que 0, se acepta. Si estuviéramos comparando, pues elige el que tenga mayor. El segundo criterio es que el valor periódico se tenga mayor que 0, en este caso también se acepta. Y el tercer criterio es que el TIR sea mayor que el TMA, 16% es mayor que el 8%. Entonces, si yo quisiera graficar eso, hacemos lo mismo que hemos estado trabajando. Aquí ponemos los TMA, aquí ponemos el valor presente neto y volvemos a poner lo mismo. Yo puedo copiar esta fórmula. Aquí como 0%. Y aquí edito esta fórmula. Esa es esta. El flujo no incluye el primero, en el BNA no se incluye el primero, pero le pongo F4 a ambos para poder jalarla hacia abajo. Y le sumo el valor inicial. Que también le doy F4 para que se quede fijo. Entonces, vamos a copiarlo aquí para acá. Aquí pongo un 1%. Confirmo que se mantuvieron estos valores y bajo esta parte aquí. O sea que podemos ahora jalarlo aquí. No será que será tan grande. Vemos entonces que aquí, entre 16 y 17, tiene que estar el TIR. Porque en 16 es positivo. Si el TMA fuera 16 o menos,
el proyecto se acepta. Si es mayor de 17, se rechaza. O sea que el TIR tiene que estar entre 16 y 17. El otro nos dio 16, pero vamos a buscar la parte decimal aquí, y 16.33. O sea que lo que nos dio es coherente con esto. Y aquí podemos entonces graficarlo. Lo graficamos, le damos a insertar. Vamos a la gráfica de dispersión. Y tenemos entonces aquí que vemos que sí, que alrededor del valor de 16.33 es que es donde se llega el TIR. Vemos que aquí no hay más raíces, o sea que la gráfica no hacen como así, porque si hubiera más raíces pudiera haber un problema de selección. Aquí no hay ese problema, entonces estamos bien. Entonces, en definitiva, por el método del presente se acepta, que es menor que 0, por el método del AF se acepta porque es menor que 0, por el método del TIR también se acepta porque es mayor que el TMA, y vemos que si fue el método del TIR que utilizamos, vemos que no hay problema de raíces, que la solución que tenemos es la solución real. Vamos a mantenerlo como estaba inicialmente para ver cuando da negativo qué pasa. Creo que era cuando da 3 millones aquí, da negativo. Pero en ese caso que dio negativo, como dio negativo, pues aquí se rechaza. Parece que hay un error porque ahí da negativo. Que esta fórmula se pone invertida, se le pone menos. El negativo también se rechaza y la tasa, el TIR, dio 2.79, que es menor que un 8%. O sea, en este caso, fíjense que los tres métodos coinciden, se rechaza, y fíjense que hay una sola raíz y está por el valor de 2 y pico, que más o menos que se aproxima, se ve que sí, que es lo que más o menos calculamos. En este caso se rechazaría. Aquí tenemos una aplicación cuando el tema es de ingreso y vemos cómo se compara, se evalúa un proyecto de ingreso. Se rechaza o no, según sea mayor que 0 en cada uno de los métodos. O sea que aquí hemos utilizado todos los métodos, hemos hecho todas las gráficas y básicamente eso es lo que hay que hacer para el parcial de la semana que viene. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Está todo claro? Aproveche ahora, la semana que viene el examen, pregunte ahora. Bueno, entonces no sé si quieren hacer otro ejercicio más, porque en definitiva es lo mismo, ya lo hemos hecho de diferentes perspectivas, de diferentes formas, pero en esencia es lo mismo. Lo único que pudiera variar es que yo no le dé la tasa, y eso lo vimos en el primer parcial, no le dé la tasa que coincide. Vamos a suponer que yo le doy una tasa de un 8% anual, capitalizada, mensual, y entonces le digo que estos periodos son anuales. Usted tendría que hacer la transformación. Hacer una tasa nominal, hay que convertirla en efectiva, que es 1% mensual, y después encontrar la equivalente anualizada. Eso es ya algo que se vio en un parcial, que yo no voy a aplicar de nuevo, pero eso hay que saber hacerlo, ¿verdad? Porque si la tasa no está, coincide con el periodo, usted tiene que hacer la adecuación. Eso lo vimos en el primer parcial. ¿Están con eso también claro? ¿Se acuerdan de esa parte también? Sí, profe. Entonces, bien, si se domina lo que yo acabo de hacer, en los dos ejercicios que acabo de hacer, entonces usted le debe ir muy bien el examen, porque básicamente aplicar eso es lo que se va a hacer, que es lo que hemos estado haciendo las últimas semanas. Usted dar una respuesta bien fuerte, bien de mucho nivel, y si se entendió todo, pues estamos del otro lado. No sé si ya están conformes con lo que hemos hecho y terminamos aquí, o si quieren que expliquemos otro ejercicio más. Me dirán ustedes.
Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, que es lo que va para el primer parcial. Usted mencionó que era igual, ¿no? Que era igual, como igual. O sea, que el mismo proceso. Sí, es el mismo proceso. O sea, fíjense que todo ha sido lo mismo, lo que hemos estado haciendo. La única diferencia fue que en este había ingreso y en el anterior no había ingreso, y que en este último era un solo proyecto que se evaluaba, mientras que en el anterior se comparaban 2 proyectos. Pero todo lo que hicimos fue exactamente lo mismo, aplicando los 3 métodos y haciendo la gráfica. Es el mismo proceso igual en todo. Obviamente los ejercicios hay que interpretarlo y aplicar los métodos como lo hemos estado haciendo. O sea, no necesariamente mecánicamente es todo igual, porque hay que interpretar el proyecto. Entonces, cuando usted interpreta el proyecto, usted va a preparar este diagrama de flujo de caja. Eso usted tiene que saber hacer. Eso es lo que estuvimos viendo del primer parcial, cómo se hace eso. Entonces, usted tiene que interpretar el problema, a preparar este flujo de caja de esta manera, corresponde, o de esta manera, y luego sí, el procesamiento ya sería medio mecánico. La tasa de interés que ya mencioné. O sea, que básicamente sería eso y se pudiera hacer, o sea, que es lo mismo. Entonces, acuérdense que voy a agregarle, tanto esta semana como la que viene, o no sé, o sea, voy a agregarle 2 videos que son temas nuevos, pero esos 2 videos que voy a agregar, o sea, 2 temas, tal vez lo hago en un solo video. El punto es que le voy a dar 2 temas, pero no va para el parcial. No va para el parcial, sino que esos temas, usted tiene que hacer la tarea correspondiente la semana que viene para la de arriba. O sea que yo voy a adelantar un material nuevo que lo importante es que se vea, se trabaje después del primer parcial, del segundo parcial, y va a haber una tarea para la semana de arriba que va a ver qué trae. O sea que yo voy a aplicar una clase nueva que tal vez lo ideal es que usted lo vea el viernes que viene, después que estudie, se centre en esto para el segundo parcial, y entonces cuando nos volvamos a reunir, entonces usted ahí va a haber visto ese siguiente video, esos temas que voy a agregar, y hacer las tareas que vayan con respecto a esos temas. ¿Estamos claros con eso? Yo eso como quiera lo recuerdo, Sí, después del examen lo recuerdo y lo planteo. Entonces nada, señor, un placer. La tarea se la postergué. Tienen hasta el día 7 para hacerla a tiempo y hasta el 10 para entregarla tardíamente. Entonces, suerte, estudien esto y nos vemos entonces el jueves que viene. Gracias, maestro. Que les vaya bien, suerte. Gracias, maestro. Quede bien. Gracias.